Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar contigo una vez más a través de este medio de comunicación. Bueno, pues como siempre es un gusto poder exponer de la palabra de Dios. Tenemos una clase muy interesante. Le pedimos al Padre, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para poder entender esta clase que se denomina Tal como soy. Esta clase, bueno, pues habla de que Dios nos ama tal y como somos, pero no nos va a dejar así como somos. Así que prepárese por favor para entrar en detalle con esta hermosa clase. Fíjese que muchas veces nos ponemos a pensar, sobre todo los que somos padres, claro que todos tuvimos una niñez, cuando escondíamos algunas cosas de nuestros padres y que estos los encontraban, nos sentíamos atemorizados, descubiertos, en fin. Así andamos en el mundo, ¿verdad? Delante de un Dios que todo lo ve y que todo lo sabe. Cuando Él nos descubre en nuestras cosas ocultas, pues nos sentimos mal, a veces hasta reaccionamos con enojo, reaccionamos de mil maneras. Pero es importante que Dios nos confronte muchas veces con esas cosas que tenemos muy ocultas delante de Él. La palabra de Dios en Efesios 4, 22 al 24 dice que con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Qué implica quitarnos la ropa de la vieja naturaleza y ponernos la ropa de la nueva naturaleza? Bueno, significa que lo que usted y yo hacíamos antes de conocer a Cristo, ya no podemos seguir cometiéndolos. Las cosas que hacíamos ya no podemos seguir haciéndolas o cometiendo los mismos pecados. Ya si lo hacemos es porque vamos a necesitar un tratamiento muy diferente al que Dios quiere darnos a través de su palabra, que vayamos caminando en obediencia, que vayamos entendiendo lo que Él tiene para nosotros. Acuérdese que cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros estamos recibiendo a un Dios que es santo y que es perfecto por sobre todas las cosas. Vamos a recordar a un personaje bíblico del cual ya hemos hablado y es el prototipo, es la representación de la soberbia y del orgullo. Se trata del general sirio Naamán, un hombre que era exitoso en su país porque era un militar que había llevado a su país, precisamente a Siria, a muchas victorias contra los enemigos y gozaba de los beneficios y de los favores del rey. Naamán era pues lo que ahora vemos en la sociedad, era un hombre exitoso, con poder, todo lo que la mayoría de las personas anhelamos, ¿no? De tener cierto poder, de tener economía, de tener todo eso, porque él era un hombre rico. Y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Que era un hombre con acaudalado. Hay una cosa bien importante resaltar. Sí tenía todos estos atributos, poder, dinero, galardones, etcétera, pero era leproso. Era leproso. Entonces era una enfermedad que, pues, de acuerdo a los registros médicos, era una enfermedad terrible. La lepra empezaba con manchas blancas en la piel hasta ser insensible a aquella parte. Y dicen los conocedores de esta enfermedad que hoy en día, gracias a Dios, ya se ha erradicado, aunque hay algunos lugares en el mundo muy escondidos donde viven tribus que están fuera de la civilización, que todavía esta enfermedad, pues en algunos casos muy contados todavía existe, pero desde luego pues ya existe medicina también. Esta enfermedad en los tiempos de Naamán y en los tiempos de Jesucristo, bueno, pues era una enfermedad bastante contagiosa y también lo sigue siendo, pero estos enfermos eran expulsados en cuanto se les detectaba una mancha blanca en el cuerpo, eran expulsados fuera de las ciudades, no nada más de su familia, fuera de la ciudad, a leprosarios, o sea, a cuevas muy alejadas de las ciudades para que no contagiaran a los habitantes, y tenían permiso los habitantes de apedrearlos si estos se acercaban mucho a las ciudades para en peligro de contagiar a todos los demás. Era una enfermedad sin duda muy abominable para todos, pues era, repito, contagiosa. Naamán era un hombre que tenía lepra, sin embargo, pues yo estoy hablando del país de Israel, donde se tenían estas normas sanitarias que están escritas en el Antiguo Testamento de cómo los leprosos eran expulsados. Perdían familia, perdían todo y esperaban la muerte allá con otros leprosos, ¿verdad? Porque se les empezaban a caer primero la nariz, las orejas
y empezaban a enredarse trapos, así como vendas, los trapos de inmundicia, como se conocen en la Biblia, que era lo que según ellos les ayudaba a detenerse los pedazos de piel, de carne, que empezaban a caer. Imagínense el olor todo prutefacto, o sea, era una enfermedad vergonzosa, una enfermedad que los alejaba de todo y de todos. Sobre todo perdían para siempre a sus familias. Perdían su identidad en la sociedad porque ya los consideraban, por supuesto, muertos, una serie de cosas. Sin embargo, en Siria tal parece que la cosa no era igual que en Israel, pero sin embargo, bueno, pues la lepra no quiere decir que porque Naamán no fuera expulsado, no quiere decir que no se iba a morir y que no iba a presentar los problemas y los síntomas que te estoy mencionando. Hubo una sirvienta en su casa que le dijo a su esposa, porque este general, como ganaba muchas victorias en otros países en las conquistas, él pues se llevó una de las muchachitas de Israel para que fuera la sirvienta en su casa, que le ayudara a su esposa en los quehaceres. Y esta muchachita israelí pues sabía que su patrón tenía esa enfermedad y le comentó a la señora de la casa, le dijo pues el patrón debería de ir a Israel, ahí está el profeta y él lo puede sanar. Ella sabía que el Dios de Israel es el Todopoderoso, que el Dios que hace de lo imposible una posibilidad porque él es el creador de todo. Entonces llegó a los oídos de Naamán por parte de su esposa y bueno, pues él con todo el orgullo y la arrogancia que tenía, pues a él le gustaba ser bien recibido, ¿verdad? Donde iba con todos los honores, pero pues no sabía lo que se iba a enfrentar. Él le dijo al rey, al rey de Siria, le dijo, oye señor, pues yo le estoy transcribiendo más o menos, ¿verdad? Voy a ir allá a Israel porque dicen que hay un profeta que me puede sanar. Pues deberías de mandarme una recomendación para que, digo, uno pide ese tipo de recomendaciones porque quiere que lo reciban con bombos y platillos. ¿Para qué más que la verdad? Vamos a quitarnos la máscara. Él era muy soberbio, le repito, Naamán es el prototipo del orgullo, ya lo hemos hablado en otras clases en relación al orgullo. Ahora estamos hablando también de otra situación que se está dando precisamente con este hombre arrogante. Le dijo al rey de Siria, oye, pues dame una recomendación ahí con el rey de Israel, ¿verdad? Él esperaba que lo recibieran con bombos y platillos y pues nada de nada. Esa carta lo que ocasionó fue que el rey de Israel se rasgara las vestiduras diciendo, pues que acaso yo soy Dios, pues yo ¿cómo voy a sanar a este hombre? El rey de Siria no supo redactar la carta, se equivocó y por quedar bien con su general, bueno, pues le dijo, y ahí te mando a mi general para que lo sanes. Digo, la cosa no era así, ¿verdad? El rey pues dijo, pues que acaso yo soy médico, ¿qué? Dijo, este quiere pretextos, dijo, para que empecemos una guerra. Y esto llegó a oídos del profeta Eliseo. Y mandó decir, el profeta Eliseo le mandó decir al rey, mándamelo, dijo, mándamelo para acá. Con toda la revelación del Espíritu Santo, mándamelo para acá y acá yo hablo con él. Yo acá voy a ver cuál es la situación. Naamán se dirigió a la casa del profeta y él también, oh chasco que se llevó, él esperaba, ¿verdad?, que el profeta saliera con bombos y platillos a recibirlo y nada de eso. Le mandó su sirviente y le mandó una instrucción muy precisa. Dile que se sumerja 7 veces en el río Jordán. No le hubiera dicho esto, ya sabemos que se enojó y bueno, total, que este hombre hizo un berrinche y dijo, vámonos. Para empezar, yo no me esperaba esto, que me mandara al sirviente. Yo pensé que iba a salir, iba a orar, iba a decir cosas hacia su Dios y yo iba a ser sano. O sea, nosotros tenemos conceptuados los milagros y las bendiciones de Dios a nuestra manera carnal, nuestros sentimientos, los que nos mueven. Él era muy orgulloso y él esperaba un reconocimiento. Él esperaba un reconocimiento desde la entrada por parte del rey de Israel y ni qué decir por parte del profeta. Pero fíjese muy bien, el profeta era un hombre servidor de Dios que el Espíritu Santo le revelaba. ¿Y sabe por qué no salió? Precisamente porque si hubiera salido a recibir a Naamán, le hubiera ayudado eso a seguir fomentando su soberbia y su orgullo a Naamán. Y cuando tú y yo recibimos una bendición de parte de Dios, tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes, porque ya Naamán estaba recibiendo la bendición de Dios. Ya la tenía. Nada más era cuestión de que él obedeciera y que se sumergiera y que no la hiciera de emoción porque el profeta no lo recibió en persona. ¿Sí me explico? O sea, él ya tenía la bendición. Tú y yo muchas veces ya tenemos las bendiciones de Dios.
pero nuestra soberbia, nuestro orgullo, muchos sentimientos y pasiones y deseos malsanos nos impiden ver todo lo que Dios ya nos dio. Naamán se iba a ir perdiendo la sanidad, fíjate, perdiendo todo eso. Nadie podía sanarlo de esa enfermedad más que Dios, el Dios de Israel. Y ya le había dado la sanidad. Dios no necesitaba el río Jordán para sanar a Naamán. Quería enseñarle algo de humildad, por eso no salió el profeta, para no seguir engordando más ese orgullo. Y también por eso le mandó decir con su sirviente que se zambullera. Allí 7 veces, el número perfecto, el 7, el número en el cual Dios terminó la creación de este mundo, ¿verdad? Este hombre Naamán no viajaba solo, viajaba con todo su séquito de servidores, de sirvientes, etcétera. Y él, pues seguramente que llegó vestido de las mejores ropas, ¿verdad? Porque tenía dinero, porque era un general, tenía sus insignias, posiblemente, no sé, pues no estamos hablando de una persona común y corriente. Entonces él tenía que despojarse de todo aquello para sumergirse 7 veces en el río. Y lo tenía que hacer delante de sus siervos. Y sus siervos iban a ver que lo que veían aparentemente, valga la redundancia, de aquel hombre soberbio, bien vestido, con sus insignias, al quitarse esas vestiduras era nada más un hombre común y corriente, pero lleno de lepra. Un hombre que estaba próximo a morir, porque la lepra no dejaba otra cosa más que pura muerte. Entonces lo iban a ver como realmente era, vulnerable. Cuando nosotros nos despojamos de esa arrogancia, de aquello que nos hace sentir superiores a los demás y que no queremos nosotros humillarnos delante de un Dios que es santo y perfecto, quiero que sepas que va a llegar el momento en que Dios nos va a humillar y nos va a mostrar ante los demás como lo que realmente somos, gente vulnerable. ¿Cuánta gente arrogante hay que se mantiene haciendo males todos los días, maldad, urdiendo la maldad para los demás? Y en un ratito se mueren. O simple y sencillamente mucha gente egoísta que está más y amase tesoros y fortunas y todo, y despojan a los demás y no muestran misericordia y todo, y en un ratito se mueren y no se llevaron absolutamente nada. Esa es la vulnerabilidad muchas veces que Dios revela cuando tú y yo seguimos en la condición de pecado que queremos estar. Naamán iba a perderse la bendición. A lo mejor tú y yo nos hemos perdido las bendiciones de Dios por no obedecer, porque se nos hace pues imposible hacer ciertas cosas. No queremos obedecer. Y Dios va a usar hasta los asnos para hablarnos. A través de tus líderes, a través de tus padres, a través de alguien que dices tú, ¿y este quién es? Dios te va a hablar a través de 1000 formas, y si tú no entiendes el mensaje y si tú no haces caso, Dios va a encargarse de que esas bendiciones se vayan. ¿Por qué? Porque tú sola las perdiste o tú solo las perdiste. Nada más la iba a perder esa bendición de la sanidad. Él dijo, no hombre, ¿qué me van a andar metiendo en este río? Yo tengo 2 pero preciosos ríos allá en mi país. Que a lo mejor sí era cierto, ¿verdad? Estaban mucho mejor, porque no creas que el río Jordán está, que qué bárbaro, qué río, no. Está más limpio y más bonito allá cerca de Filipos, donde Pedro le dijo a Jesús, yo sé que tú eres el Cristo, el Mesías. Allí está muy bonito, el agua es una reserva ecológica, está muy limpia el agua, porque acá donde hacen los bautisterios, acá donde la gente se bautiza, que va de todo el mundo, el agua está muy verde ya, hay muchas plantas acuáticas que han crecido. Entonces, a lo mejor sí tenía razón Naamán, ya lo dije en otras veces, a lo mejor sí tenía razón, pero no se trataba del río, no se trataba de nada en especial. Dios ya hizo el milagro a través de Jesucristo, dice la palabra de Dios. Por ejemplo, si nosotros vemos en ese ejemplo tan grande de que Jesús llevó nuestras enfermedades y sanó nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, dice Isaías 53, Él ya hizo toda la obra perfecta. Nosotros ya podemos arrebatar esas promesas porque Jesús ya lo hizo posible para nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros hemos perdido esas bendiciones por creer en lo que nosotros queramos, porque es nuestro pensamiento, porque es nuestra forma de ser y porque no queremos obedecer? No, pues no. Se nos hace tanto trabajo obedecerle a Dios. De verdad. Decimos, no, pues ¿cómo voy a dejar esto? Y después, ¿cómo le voy a hacer? ¿De veras? ¿Por qué? Porque no estamos confiando en Dios. No estamos confiando en Dios. Estamos confiando en nuestras propias fuerzas.
Dijo Naamán, ahí nos vimos. Nomás que siempre va a haber voces, siempre va a haber alguien que te va a estar aconsejando, siempre va a haber alguien que te va a estar diciendo, oye, mira, ¿qué pierdes? ¿Para qué te vas enojado? ¿Qué pierdes? Hazlo, ve, sumérgete. Pues a querer y no a regañadientes, dijo, bueno, está bien, lo convencieron. Se limpió, se sumergió, seguramente se despojó de toda su ropa, que es lo que Dios quiere, que nos despojemos de todo lo que tú y yo tenemos para poder ser sano. Él fue sano y fíjate que quedó tan contento que él dijo que ya le iba a él a servir a ese Dios, al Dios de Israel, al Dios del profeta, al Dios de Israel, que él ya le iba a servir por el milagro que él había recibido. Es cuando nosotros ya cuando obedecimos, cuando vemos los milagros de Dios hechos realidad en nuestra vida, es cuando nos emocionamos y decimos verdaderamente gracias Señor porque tú eres santo, eres perfecto y eres poderoso. Gracias Padre. Pero al principio renegamos, ¿verdad que sí? Renegamos. Yo te voy a decir algo bien importante. Es necesario que tú y yo estemos despojémonos cada día de nuestra vieja naturaleza. Es importante que nos enseñemos a oír la voz de Dios a través de su santa palabra, la Biblia. Jesús ya hizo todo ese sacrificio en la cruz del Calvario y ya resucitó y está sentado a la diestra del Padre interviniendo por aquellos que le creemos, que lo amamos, que es nuestro Rey y Salvador. Pero tenemos nosotros que ir caminando cada día en pos de Él, estar nosotros dispuestos a dejar nuestra vieja naturaleza. En el pecado adquirimos muchas malas costumbres, muchas prácticas, nos acostumbramos al pecado, nos acostumbramos a estar pecando y a no entender que es pecado, que estamos ofendiendo a los demás, que estamos afectándonos a nosotros mismos, lo vemos como algo normal como el mundo lo ve. La palabra de Dios dice en Proverbios, ¿verdad? Que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su fin es fin de muerte. Entonces, tenemos que estar nosotros cada día en una limpieza continua. Por eso dice la clase, tal como soy. Sí, efectivamente, Dios nos encuentra en condiciones desastrosas. Cuánta gente, ¿verdad?, ha salido de la prostitución, de la droga, del alcoholismo, de enfermedades, de tantas cosas. Dios nos ama así, pero cada día nos va a ir regenerando, nos va a ir cambiando, siempre y cuando tú y yo lo deseemos. Yo me he dado cuenta de mucha gente que así como una mano arrogante, no, yo ya tengo 30, 40 años en el Evangelio y no quieren los cambios, quieren seguir aferrados a los cambios, a no cambiar, porque ellos se agarran de que ya Jesús les perdonó todos los pecados y no es tan sencillo. Para nosotros cuando nosotros recibimos a Jesucristo, decimos, Señor, te recibo con todo mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Desde este momento voy a empezar a caminar contigo en obediencia. Nosotros ya le estamos diciendo que Él es el que va a tener el control en nuestra vida. Y le decimos, Señor, perdona todos nuestros pecados. Le estamos dando la oportunidad de que perdone todos nuestros pecados, pero el Espíritu Santo nos va a ir mostrando cuáles son estos pecados cada día de nuestra existencia en este mundo. En una ocasión me tocó predicar en una iglesia pequeña aquí en Ciudad Juárez y créeme lo que hubo una bendición, no por lo que yo fui a exponer de norma, ¿sí? Por lo que Dios me dio en la palabra. Y una señora ya muy grande, ya una adulta mayor, llegó muy triste para pedir oración y llorando. Ella traía un sentimiento muy profundo de culpa. La palabra de Dios la había confrontado con un evento que ella había cometido, con un hecho que ella había cometido años atrás cuando era una mujer joven. Esta señora adulta mayor, esta ancianita, era viuda, ya tenía muchos años de viuda, pero ella en su juventud, el esposo la engañaba continuamente y ella decidió ir a una bruja para que le hiciera por ahí algunos amarres, qué sé yo, dándole instrucciones que los enterrara por ahí en el patio de su casa. Esta mujer llegó al conocimiento de la palabra de Dios y era madre de líderes cristianos, de líderes cristianos, los cuales pues servían a Dios, y yo no digo que no lo hicieran con todo el corazón. Esta señora donó ese terreno donde ella había hecho esas prácticas de acuerdo a lo que ella comentó. Este terreno lo donó años más tarde para la construcción de una iglesia cristiana, una iglesia pequeña. Entonces, cuando Dios la confrontó, ya tenía mucho tiempo ahí en la iglesia, su hijo empezó allí a ministrar en esta iglesia,
y el hijo pues lamentablemente cayó en adulterio y dejó la iglesia y se fue, y otro hijo tomó el control de la iglesia. Entonces era como que no había no estaba bien cimentada esa iglesia. Y esta señora llega en esa ocasión y ella se sentía muy culpable y llorando. Entonces el Señor la confrontó con un pecado, le repito, de brujería que ella había cometido. Ya se acordó que allí había enterrado algunas cosas que la bruja le dijo. Ella, al llegar a los pies de Cristo, ella nunca se arrepintió específicamente por ese pecado, o sea, no se desenganchó, ¿sí me explico? Y ni perdonó al esposo de todas las infidelidades, ni le pidió a Dios perdón por haber hecho ese tipo de prácticas que son abominables ante los ojos de Dios. Que si nosotros mostramos un arrepentimiento genuino, desde luego que al igual que todos otros pecados, Dios nos perdona. Entonces, haga de cuenta que ella pidió perdón, se arrepintió y dijo, bueno, pero ¿cómo le voy a hacer? Dijo, pues yo más o menos me recuerdo, dijo, pero no sé exactamente dónde hice eso. Que mire, pues usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que la guíe de qué manera puede usted restituir ese mal. Pero sí lo que tiene que hacer es arrepentirse y desengancharse de esa situación. Sí, una cosa tremenda, ¿eh? Pues quiero que sepa que al hijo no le gustó mucho, dijo que porque sacó un texto fuera de contexto. Dijo que Dios ya nos había perdonado, que olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante. Y sí es cierto, la palabra de Dios, mis respetos. Lo que pasa es que mucha gente no quiere echarse un clavado a su pasado para mejorar su presente. Y Dios quiere que nosotros estemos pidiendo perdón de nuestros pecados que cometimos, los que nos traiga el Espíritu Santo, no los que de Tim Marín de Dopingüe, no. Los que nos traiga el Espíritu Santo, porque el que nos está regenerando es Dios cada día. Hay cosas que usted y yo hicimos durante nuestra vida que en su momento, y a lo mejor todavía ahora que ya somos cristianos, creímos que eran normales. Y para Dios no. Dijimos, no, pues es que era parte de lo que yo vivía. Bueno, pero ya me arrepentí de todos mis pecados. Sí, el hecho de que tú le digas a Dios que te arrepientes de todos tus pecados no quiere decir que ya colorín colorado este cuento se ha acabado. No, tú estás arrepintiéndote de todos tus pecados. ¿Y cuáles son estos pecados? Entonces el Espíritu Santo, cada vez que tú y yo nos vamos metiendo más en esa comunión con Dios, en ese aprendizaje, en esa regeneración que le vamos pidiendo, Señor, cambia mi vida, Señor, hazme de nuevo, como dice una canción por ahí hermosa que dice, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Ya no queremos ser iguales, por eso no, tú ves que en muchos de nosotros que nos llamamos cristianos todavía no hay ni un cambio, ningún cambio, ahí seguimos siendo las mismas personas. ¿Por qué? Porque no ha habido un nacimiento de nuevo, porque no ha habido una regeneración, porque no hemos querido caminar hacia Jesús, que nos muestre qué es lo que nos está estorbando ante su luz, ante esa perfección que Él tiene. Me explico. Yo he tenido muchas amistades, gente que estamos en el liderazgo, gente que nos amamos y todo, y todavía te das cuenta que todavía no han perdonado. Dicen, no me ministres. O sea, diciendo, yo ya sé todo, me lo han dicho. No, pues es que yo eso ya lo aprendí, mira. ¿Te acuerdas que aquella vez, pues sí, ya me ministraron y ya fui a ya me liberaron? No se trata de eso, por favor, no se trata de eso. La libertad la estamos obteniendo cada momento de nuestra vida, porque Dios tiene su tiempo, de la manera que nos va a Él ir cambiando y restaurando, pero Él no va a ir en contra de tu voluntad. Él va a ir de acuerdo a tu voluntad. Si tú le pides, Señor, cámbiame esta vieja naturaleza por tu nueva naturaleza, porque yo ya cambié de identidad. Ya no soy parte del pecado, ya soy parte de tu pueblo, pero no quiero ser igual que los demás, yo quiero ser igual como tú me tenías concebido en tu corazón, igual a tu Hijo Jesús. Dices tú, ¿cómo nos vamos a comparar? Bueno, pues ese es nuestro objetivo, de ser como Él fue y ser aquí en este mundo. ¿Cómo fue Jesús? Lee los evangelios. ¿Cómo se comportó Jesús cuando Él andaba en esa humanidad? Dices tú, pero Él era Dios y ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. O sea, no tenemos salida. Que la lepra del pecado no nos haga insensibles. De una manera insensible.
porque así hace, la lepra hace insensible la parte que se va cayendo, se pudre. El pecado muchas veces nos ha convertido en seres insensibles. Hoy podemos ver que matan a 10 personas delante de nosotros y no, pues como si nada. Vemos que están asaltando a alguien, vemos que están secuestrando a alguien y a lo mejor, bueno, pues por prudencia no intervenimos, pero de perdido, oye, pues hablamos muy, pues a la policía o a ver qué hacemos, pero no mostramos una indiferencia, no, pues hay que se las averigüe como pueda. O sea, ¿en qué hemos caído? En insensibilidad. ¿Por qué? Porque necesitamos que Dios nos restaure de esa insensibilidad, de esa lepra que el pecado nos dejó. Entonces, Dios nos va a ir transformando a imagen y semejanza de su amado Hijo Jesucristo, siempre y cuando tú y yo lo anhelemos. Podemos adoptar una religión diferente o podemos adoptar nuestra religión y eso no quiere decir que tengas a Dios. ¿Quién te dijo? Eso no quiere decir que tú estés teniendo a Dios en tu vida y que tú estés siendo renovado o renovada. Te digo, hay personas que no les gusta que su pecado sea descubierto. Desde luego este tipo de situaciones se dan con personas que servimos a Dios, que nos dedicamos a la consejería, que nos dedicamos a ministrar a las personas. Pues yo no soy nadie, ¿verdad? Yo nomás lo único que te voy a decir, ¿sabes qué? Mira, ese pecado tienes que arrepentirte y pedirle perdón a Dios. Vamos a orar juntos. Entonces, de eso se trata. Naamán tenía que sumergirse 7 veces, tenía que despojarse de toda su soberbia, de toda su arrogancia. Dios es el único capaz y el único que puede transformar nuestra vida de la condición en la que tú y yo estamos a una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar en nuestra vida. Mira, somos como, ¿has visto tú esos gusanitos que después de tanto estar en un capullito se convierten en una mariposa hermosa, ¿verdad? Si las has visto. Bueno, pues Dios así nos conceptúa así. ¿Cómo se ven los gusanitos? Se ven feos, se ven hermosos cuando ya salen con sus alas convertidos en mariposas, pero mientras pues nadie los ve bonitos, ¿verdad? Pues están allí como unas larvas adentro de ese capullo. En Romanos 12, del 1 al 2 dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12 a mí me encanta, de verdad siempre lo estoy diciendo para que lo leas. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que Dios en el cielo no cambia. Dios está en el cielo, pero Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque yo no cambio, yo soy el mismo. Pero que debajo del cielo sí existen los cambios o tiempos de cambios. Lee, por favor, Malaquías 3:6. O sea, Él no cambia, pero nosotros sí cambiamos. Todo lo que está por debajo, o sea, así como lo dice por debajo del cielo, sí existen los cambios y hay tiempos de cambios. En Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo, hay tiempo para todo. Todo lo creado por Dios está regido y gobernado por los cambios, aunque no nos guste, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Las estaciones del año. ¿A poco no son cambios? Primavera, verano, otoño, invierno. ¿Es el mismo tiempo? ¿Son los mismos vientos? ¿Verdad que no? Ponte a pensar si hay cambios. El ser humano, ¿qué es nuestro ciclo de vida? Nacimos, crecemos, nos reproducimos, nos desarrollamos, declinamos y morimos. ¿Cierto o no es cierto? Cada etapa que tú y yo vamos viviendo son cambios. Nuestra vida también puede experimentar cambios en nuestra salud, en lo financiero, en nuestro carácter, en nuestra mente,
en cultura, en lo geográfico, hay ciertos cambios que el alma y el espíritu también reciben. Por ejemplo, cuando perdemos a alguien, ya no somos los mismos después, sí. Caminamos de la mano con Dios y entendemos que lo que pasó pues es parte de nuestra naturaleza, que vivimos y después morimos, ¿verdad? Porque estamos en Dios, podemos salir de esa situación fuerte. Pero ya fue un cambio en nuestra vida. Entonces todo tiene cambios. Hay cambios que son para mal y hay cambios que son para peor todavía. Pero también hay cambios para bien y cambios para mejor todavía. Yo no sé cuál es el cambio que tú quieras. Dios sí quiere cambiarnos, ¿verdad? Hay un dicho que dice una gran verdad. Cambiar y cambiar para mejor son dos cosas completamente diferentes. Cambiar y cambiar para mejor son dos cosas diferentes. El deseo de Dios es que nosotros, sus hijos, seamos personas que no solo cambiemos, sino que cambiemos para lo mejor, para la excelencia. La Biblia a esto le llama una transformación, así como la oruga pasa a ser una mariposa, ¿verdad? La palabra transformación en el original griego se deriva de la palabra metamorfos, de donde sale esa palabra metamorfosis, ¿verdad? Ya te lo dije al principio, que es el proceso que el gusanito tiene que tener para convertirse después en una hermosa mariposa. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios nos ama tal y como somos, pero no nos va a dejar igual. Él quiere que nosotras y ustedes hombres también cambien. Recuerden que el Señor en este tiempo nos está invitando a cambiar, ser transformados para llevarnos o para que vayamos nosotros de gloria en gloria. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción ¿de qué? Del Espíritu del Señor. Romanos 1:17. De fe en fe. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, y de poder en poder. Salmo 84:7. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. O sea, sí tenemos que experimentar cambios. A los cambios, quiero que entiendas esto. Los cambios son un suceso o acontecimiento de una sola vez en la vida. O sea, no son nada más un suceso o acontecimiento de una sola vez en la vida. Estos van a estar repitiendo en etapas o en ciclos durante toda la vida mientras estemos en este mundo. Acuérdate que Dios es un Dios de cambios. Los cambios llevan tiempo, o sea, llevan un proceso. No suceden generalmente de inmediato. En los cambios se tienen que hacer ajustes y correcciones. Los cambios tienen que tener un blanco bien definido. Por ejemplo, voy a cambiar mi carácter agresivo. Si tenemos varias cosas que cambiar, poner un orden en prioridades para empezar por una a la vez. O sea, tenemos nosotros que empezar en un orden. Los cambios tienen que tener una meta principal. Deben estar respaldados primeramente por la palabra de Dios y deben de glorificar a Cristo. Todo cambio, escucha muy bien, que no se haga de esta manera va a ser pura vanagloria. Hay algunas personas, muchas, le tienen miedo a los cambios y se resisten. ¿Por qué? Primeramente, te voy a dar un punto muy importante. Tienen temor a lo desconocido. Implica que nos vamos a mover, que vamos a tener que cambiar ciertas cosas y nos da miedo. Temor a lo desconocido, ¿verdad? Vamos a tener muchas veces que salir del área de confort en el que estamos por mucho tiempo y nosotros no estamos siempre dispuestos a vivir esto por temor a lo desconocido. Segunda de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué?
de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En Hebreos 11, que habla de toda la fe, la galería de la fe, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Otro de los puntos por los cuales muchas personas no queremos el cambio es porque tenemos ese sentimiento del factor riesgo. Sabemos que en todo cambio pues va a haber un riesgo, ¿verdad? No se puede cambiar si no tenemos riesgos, ¿verdad? O sea, siempre va a haber un riesgo, siempre. En el proceso hacia la victoria, desde luego que va a estar el riesgo primero hacia la derrota. Otro de los puntos que nos impide los cambios o que no queremos los cambios, el medio ambiente que nos rodea, ¿verdad? Estamos acostumbrados a la atmósfera, al lugar, a las personas donde nosotros crecimos. Y se nos ha creado una idea, un patrón mental de cómo debemos de vivir siempre, ¿verdad? Y te voy a poner un ejemplo que para muchos ya es conocido. Por ejemplo, en los circos cuando se usaban los animales, a los elefantes, que son esos enormes animales, cuando están chiquitos los elefantitos los empiezan a amarrar, los empezaban a amarrar de un poste, de una patita. Y estos renegaban y se querían zafar y todo cuando estaban chiquitos, que todavía no tenían la fuerza como cuando ya son adultos. Sin embargo, fueron creciendo ya con esa idea fijada de que estaban amarrados a esa estaca. Y ya cuando van creciendo, que ya tienen toda la fuerza, todo ese poder que pueden, nomás con estirar la pata, pueden arrancar hasta el poste, ellos no lo van a hacer, porque ellos ya crecieron con esa idea de que ya hicieron mucho esfuerzo cuando eran pequeños y que pues no van a poder. O sea, ya se acomodaron a esa situación. Ellos a lo mejor, esta cuerda no se va a romper, aquí voy a estar y aquí me voy a hacer pasivo. Muchas veces nosotros así somos. Tenemos miedo a los cambios, tenemos miedo al cambio porque ya tenemos un patrón ya establecido en nuestra vida, ¿verdad? Gracias a Dios que pues tenemos un Dios todopoderoso que le encantan, es un Dios de cambios. Si tú todavía te estás temiendo a los cambios, yo te voy a hacer una recomendación muy hermosa, que le pidas al Espíritu Santo con todo tu corazón que te ayude, porque si no Dios, como tú ya eres su hija, pues él va a cambiar las cosas y no creo que nos guste mucho, ¿me entiendes? O sea, primero vamos nosotros Él nos deja bien hermoso. Que nosotras, Señor, bueno, pues aquí estoy. Hay cambios que a mí no me gustan. He tenido muchos cambios durante un tiempo de mi vida. Yo te puedo decir toda una lista de cambios que he tenido. ¿Y crees tú que todos me han gustado? No, no me han gustado. Pero han tenido, de todo lo malo que yo he visto, han tenido una bendición. Yo no puedo decir que todo lo que Dios ha permitido en mi vida, todos esos cambios, todos han tenido una bendición. Y yo puedo yo puedo enumerar todos los cambios. Para empezar, yo hace ya casi 30 años que salí de mi tierra, de donde yo nací. Y hay gente contemporánea, gente que ni por accidente quiere salir. Están acomodados en el mismo barrio, en la misma ciudad, y salen tantito de vacaciones, un par de días a X parte, y están publicando que su Duranguito precioso, y que, digo, por amor a Cristo, ¿verdad? Pues no es todo lo que conocemos. Hay veces que por salud mental tenemos que cambiar, hasta por lógica. Ya no se diga en la palabra de Dios, no vamos a estar como ese elefante, ¿verdad? Tenemos un potencial y tenemos una fuerza y pues vamos viendo a ver dónde podemos nosotros desarrollarnos. Jesús mismo, él anduvo en todas partes, en Israel. Salió de su Nazaret en su tiempo que tenía el que salir a predicar la palabra y anduvo de un lado a otro, en unos lo corrieron y bueno, pues hasta terminar con el mandamiento que Dios había establecido, morir y resucitar allí en Jerusalén. Entonces, yo no entiendo, ¿verdad? Muchas personas no están dispuestas a tener ningún cambio, entonces tenemos que entender. Tú tienes todo ese potencial y yo no estoy hablando en ningún sentido humanista. Dios nos ha dado poder, aquí lo dice la palabra. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo dice la Biblia. Sí podemos cambiar, pero no nos da miedo. No, pues es que yo ya estoy aquí muy a gusto, yo ya estoy cambiando. No puedo cambiar ya. Si Abraham
Estaba ya bien acomodado ahí en la tierra de los caldeos, en Ur. Ya estaba viejito. Dios le llamó un día, le dijo, oye, vente, te voy a hacer padre de multitudes. Te voy a llevar a una tierra prometida. Él ya tenía bienes, ya estaba grande y su esposa igual, ellos no tenían hijos. Y Dios le llamó a un cambio, él no sabía, lee la Biblia en Génesis, él no sabía a dónde Dios lo iba a llevar. Él pudo haber dicho, pero yo a dónde voy si yo ya tengo 90, 80 años y mi esposa también ya está grande. ¿Ya a dónde voy? Tengo aquí mis bienes, ya no tuve hijos, pues no, yo ya estoy aquí acomodado. Dijo, no, claro que no, vámonos. Y se fue, y mira, en ese trayecto, Dios le dio el hijo de la promesa. O sea, los cambios son necesarios. Pues a mí no me asustan los cambios, porque pues yo te digo, yo he vivido y qué bueno, porque eso como que me hace sentir más revitalizada. ¿Sí? Ahorita estoy en un cambio que pues mucha gente no lo entiende. Mucha gente no lo entiende. Tuve que dejar esa casa donde yo estaba y ahorita estoy en otra parte y mucha gente no entiende esos cambios y dices, pero ¿cómo? Sí, pero mira, yo me siento fortalecida porque sé que Dios está de la mano conmigo y sé que Él tiene cosas maravillosas. Muchas veces te tiene que despojar, te tiene que sacar de la tranquilidad supuesta que tú tienes, de la comodidad, para darte lo que tú le estás pidiendo. Como a Naamán, sumérgete 7 veces, sumérgete en el río Jordán y vas a ver tu piel regenerada. Yo le he estado pidiendo, yo tengo deseos con el Señor, el tiempo que me permita la vida de estar en esta tierra, bajo este cielo. Yo dice la palabra de Dios, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Entonces, bueno, pues él me salte de allí por esto y yo, pues bueno, de repente sientes tú, ay, pero bueno, está bien, Señor, pues ¿qué más hago, verdad? Porque no siempre recibe uno esos cambios porque son a la forma que Él quiere. No siempre lo recibe uno bien y con el mariachi, como acá en México acostumbramos para algo cuando nos da gusto, no, pero son necesarios. Hay otra cosa que nos impide, ¿verdad? Que nos impide cambiar. Queremos que el éxito sea rápido, instantáneo. Porque la sociedad nos ha hecho creer eso, que puedes obtener éxito rápido. Pero la realidad de la vida y la experiencia nos dice que no, que esto es al revés, ¿verdad? La espera y las paciencias sumado al sacrificio son ingredientes necesarios e indispensables en el proceso de cambio. Uno tiene que esperar con paciencia. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. El pasaje habla de no cansarnos, de no cansarse ni desmayar. Pues para cosechar primero hay que sembrar con sudor o sacrificio. Los cambios trascendentales para mejor siempre requieren sacrificio. ¿Tú estás esperando un buen cambio? Bueno, pues tiene que haber sacrificio. Las etapas o pasos del proceso del cambio, ¿verdad? Nosotros queremos las cosas que sucedan bien rápido porque no nos gusta sufrir. ¿Qué es lo que tiene que ser cambiado primero, Señor? Estos procesos para poder experimentar cambios. Cada nivel de cambio puede tener un incremento de dificultades y problemas. Claro que habrá algunos cambios que son más rápidos que otros. Algunos son más dolorosos que otros. Algunos demandan un alto grado de esfuerzo. Cualquiera que sea la situación que tú y yo estemos enfrentando, necesitamos tener en cuenta estos pasos para efectuar cambios significativos en nuestra vida y que ya no seamos igual como cuando Dios nos conoció. La mente, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la mente de Jesús. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Tenemos que documentarnos, tenemos siempre que pedirle a Dios que nos dé la revelación, que nos ayude a este proceso de transformación, que nos ayude a ver su luz y su gloria, ¿verdad?
Nosotros tenemos que aprender a oír al Señor, ¿verdad? Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Hay que ver Apocalipsis 2, versículos 7, 11, 17, 29. Y luego te vas al Apocalipsis 3, versículos 6, 13 y 22. Otro paso, la actitud, ¿verdad? Tenemos que pensar, ¿verdad? Nuestra actitud tiene que ser, bueno, pues no aparentar lo que no estamos sintiendo, no. Proverbios 18:14 dice, el ánimo del hombre soportará lo que te decía yo, su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? O sea, las emociones, los sentimientos, ¿quién lo soportará? Naamán iba a perderse esa bendición por su soberbia, por esos sentimientos, eso que le angustiaba de desnudarse frente a su séquito. Y quería él llevarse esa enfermedad, al cabo ya la he soportado. No, tenemos que despojarnos de esto, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa fuerza, esa fortaleza para sacar esa soberbia, ese orgullo, esa arrogancia, todo lo que nos estorba. También otro paso importante, nuestro estilo de vida. No se puede cambiar un estilo de vida sin primero cambiar la mente y la actitud. Juan 8:32 dice, escucha, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. La vida cristiana, mi amiga, que tú estás viendo esta clase, no consiste en que tú y yo cumplamos reglas religiosas, sino que la palabra de Dios tiene que hacer un impacto en nuestra vida. Por la palabra de Dios y el Espíritu Santo es que nuestra vida va a ser transformada de adentro hacia afuera. Entonces no es cumplir ciertas reglas religiosas para que te lo vayas aprendiendo. La cultura, paso número 3. Cuando nuestra mente es renovada, la actitud cambiada y el estilo de vida cambiado, todo eso llevará a afectar para bien nuestra cultura. Hay sociólogos que dicen que lleva entre 5 y 7 años traer un cambio a una cultura ya establecida y enraizada por años, ¿verdad? Y nosotros no podemos cambiar al mundo, tenemos que entenderlo, pero sí podemos cambiar nuestro mundo y lo que nos rodea. En Mateo 5, versículos 13 y 14 dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros tenemos que empezar por cambiar primero nosotros, valga la redundancia. Reconocer que tenemos la necesidad de cambio. Tenemos que pedirle al Señor esto de poder nosotros llevar a cabo ese tipo de cambios necesarios en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que enseñarnos a visualizar en Cristo, visualizar el futuro. La idea es mirar por fe hacia adelante y expresar cómo nos gustaría llegar a ser. Esto es quizás el eslabón más importante del proceso de cambio, visualizar nuestro futuro. Así que tú y yo pues tenemos que empezar a visualizar en Cristo nuestro futuro y otro ciclo que tenemos que vivir para un cambio es aceptar por primera vez en nuestra vida. Tenemos que aceptar la necesidad de un cambio. No te puedes quedar en lo mismo y con lo mismo toda la vida. La vida nada más se vive una sola vez. Otro punto, otro ciclo que tenemos que vivir para experimentar un cambio es desear este cambio. En este punto la persona tiene que experimentar la necesidad de ese cambio trascendental. Ya sabemos que sentimos impotencia, ¿verdad? Pues no sabemos cómo lo vamos a hacer. Pero aquí es necesario buscar ayuda, si no sabemos cómo, para que nos guíen o nos den un consejo, ¿verdad? Los cambios trascendentales en Dios no se realizan como el llanero solitario, a solas. Uno necesita primeramente la ayuda directa de Dios por medio de su Espíritu Santo.
La ayuda a través de las autoridades espirituales de la congregación que tú estés acudiendo, hermanos maduros, ancianos en la fe. Es aquí donde nosotros tenemos que buscar el consejo, la ayuda y estar dispuestos a obedecer, no a las personas, lo que la palabra de Dios te dice, ¿verdad? Tenemos que abrir el corazón, escuchar con atención y aplicar lo que nos han enseñado y ministrado. De que los cambios se tienen que dar sin duda, ¿verdad? Hay otro punto importante, que tenemos que planear o trazar un plan de cambio sin tener temor. Aquí tenemos que crear una estrategia de cambio. ¿Qué es lo que quieres? Paso a paso vamos a llevar un orden y vamos a ir progresando en ese cambio. Vamos a hacer, todo tiene un orden. Bueno, yo quiero hacer esto y lo otro, como necesito, y guiado por el poder del Espíritu Santo, vamos a crear un nuevo patrón de vida o conducta. Pero para esto se requiere paciencia y perseverancia. También tenemos otro ciclo importante, tenemos que, no nada más que se quede escrito o en nuestra mente, tenemos que poner en práctica este plan. Así que es necesario desarrollar este hábito llamado obediencia. Uy, cómo nos cuesta, ¿verdad? Tenemos que enseñarnos a desarrollar el hábito a la obediencia, a la estrategia que ya trazamos, ¿verdad? No nos dejemos llevar por lo que se siente, sino por lo que debo o necesito hacer. ¿Qué te puedo decir para concluir? No te resistas al cambio, permítele al Señor que trabaje en tu vida. Tú decides si eres parte de lo que Él tiene proyectado para ti. Hay que creer lo que dice 2 Corintios 3:18. Con esto termino otra vez más, termino la clase con esto. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este es el tiempo y la oportunidad de realizar cambios. Dios te bendiga y deseo que la paz que sobrepasa todo entendimiento de nuestro Señor Jesucristo te abrace, te dé la sabiduría, el Espíritu Santo que necesitas y que nos dejemos transformar por Dios. Necesitamos urgentemente que Dios nos lleve de victoria en victoria y que nos ayude a anhelar un cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es necesario. Algún día estaremos en la presencia de Dios, adorándole, bendiciéndole, y le vamos a decir: Señor, gracias porque me permitiste conocerte en cada cambio, en cada caminar de mi vida. Conocí parte de tu esencia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo nos ayude. Gracias por estar pendiente de estas clases. Dios te bendiga.